Muy buenas a todos. Acabamos de ver en marcha un cierre centralizado, bueno, es de los más sencillitos, de los antiguos, pero que en cualquier caso lo que tiene dentro es un motor que acciona un mecanismo, un motorcillo como este, ¿vale? Motorcitos de corriente continua, de los cuales pues hay bastantes en el automóvil. Bueno, el caso es que Arduino por sí solo es incapaz de entregar la corriente que ponga en marcha el motor. Necesitamos o bien una serie de relés para ponerlo en marcha. Si vamos a hacer un cambio de sentido, pues 3 relés conmutados. El caso es que también podemos utilizar en vez de relé una serie de controladores de motores que en este caso, bueno, el que tenemos en pantalla, el que vamos a usar en este vídeo es el L298N. Bien, este tipo de controlador es capaz de controlar 2 motores con una corriente máxima de hasta 2 amperios. Si lo quitamos es controlar, mover motores más potentes, bueno, ya necesitamos otro tipo de controlador pues, más potente. En el automóvil no solamente existen motores de corriente continua, sino que existen servomotores y motores paso a paso. En este vídeo solamente vamos a ver, y además es muy sencillito, cómo manejar este controlador. Y bueno, el objetivo es que hagáis o que planteéis un proyecto utilizando este controlador. Por ejemplo, yo propongo, acabamos de ver el de cierre centralizado, que controléis los lavaparabrisas o la baluneta trasero con este controlador. Es un proyecto muy sencillito, esto lo vamos a programar por bloques, tiene 4 bloques, no tiene nada más. Y nada, simplemente es un ejercicio más el siguiente ejercicio para el proyecto de Arduino. Comenzamos. Venga, pues vamos a estudiar un poquito lo que es el conexionado y características de este módulo de control para motores de corriente continua. Es muy sencillito, hay mucha información en internet sobre esto. Bueno, yo voy a apoyarme en esta de aquí, que está muy clara. Vamos a ver, las entradas. Tenemos aquí en este conector azul 3 terminales, entrada máxima 35 voltios, de 3 a 35 voltios, terminal central negativo. A ver, aquí está. Y el tercer terminal puede ser una entrada o salida de 5 voltios. Tiene entradas in 1, 2, 3, sin 4, los input 4, del 1 al 4 para controlar el sentido el sentido de giro del motor, ¿vale? Y que salidas tiene los motor 2 negativo positivo, motor 1 negativo positivo, 2 motores. Podemos controlar 2 motores. Fijaros en este regulador, jumper regulador, que es el que va a configurar la tensión de funcionamiento. Entonces dice que el rango de tensiones con el que trabaja este módulo va de 3 a 35 voltios y depende, pues eso, un poquito de la configuración, bueno, un poquito, dependiendo de la configuración del jumper regulador. Es capaz de entregar hasta 2 amperios y con el jumper puesto sirve para controlar motores de 5 a 12 voltios. Entonces nosotros, como vamos a controlar motores de 12,5 voltios a 14 voltios y medio, pues deberíamos de quitar el jumper, el puente. Las salidas para los motores, la 1 y la 2, darán energía para mover estos motores, salidas aquí 1 y 2, y tener en cuenta la polaridad, ¿vale? Tienen polaridad, podemos cambiarla si queremos cambiar el sentido de giro. Los pines IN 1, Input 1, Input 2 nos sirven para controlar el sentido de giro motor 1 y el 3 y el 4, motor de giro 2. ¿Vale? En fin, esto según están a nivel alto, a nivel bajo, pues gira en un sentido o en otro. Y luego para controlar la velocidad de giro de los motores, tenemos que quitar los jumpers y usar los enable A y B. Se quitan estos jumpers, ¿vale? Y se utilizan. ¿Cómo se hace? Bueno, ahora vemos la conexión. El caso es que los conectaremos a salidas PWM de Arduino y en función del valor entregado, entre 0 y 255, 0 velocidad 0, 255 velocidad máximo tiempo a nivel alto, el pulso PWM. Y el esquema que se propone aquí es este, ¿vale? Muy sencillito.
tenemos que los dos motores conectados, alimentación externa, 12 voltios de batería, ¿no? Y luego tenemos pues las conexiones desde la 5 a Enable 1, a ver cómo lo llamo aquí, Enable B, y Enable A será la última, la 10, ¿vale? Es input 1, 2, 3 y 4, pues a los pines 9, 8, 7 y 6. Estas son las conexiones, es muy sencillito. Programación por bloques con Arduino Block, muy sencillita. Fijaos aquí en motor DC, el L298N tiene solamente dos bloques posibles. Uno de ellos es inicializar, ¿de acuerdo? En él definimos los pines, la Enable A, B y las entradas, de la 1 a la 4. Puede controlar hasta dos motores, dado el número de entradas que tiene Arduino 1, pues hasta dos placas, 4 motorcitos podríamos controlar. Y tener como el segundo bloque es mover, ¿de acuerdo? Entonces no tiene más opciones. Bueno, a ver, mover tenemos el controlador 1 o 2 y dentro de cada controlador el motor A o B, motor 1 o 2. Y luego la opción de giro hacia adelante o hacia atrás, derechas a izquierdas, sentido de aguja del reloj o contrario. Y luego la velocidad, ¿vale? 255 es velocidad máxima, 0 es motor parado. No hay más bloques de control para esta plaquita, tampoco necesita mucho más. Entonces, bueno, a ver, la cosa se puede complicar ya en el momento que pongamos pulsadores y tiempos y etcétera. Y ahora os la complico. Seguimos. A ver, antes de seguir quería mostraros aquí en bloques ver el código. Este es el código que controla, que hace que este motor gire en un sentido o en otro con la velocidad que hemos dicho. Bien, este es el código en C. Vamos a ver un pequeño detalle. Mirad, fijaos, llegado a este punto le he dicho a ChatGPT que me haga un programa para Arduino 1 en el cual se controle a través de una placa, la que estamos estudiando, viendo, la L298N, que controle dos motores de corriente continua, que los configure para una velocidad media, ¿vale? Que uno de ellos gire en un sentido, el otro en sentido contrario, en fin. Le he escrito aquí un prompt a este tío a ver lo que me dice, ¿vale? Y entonces le digo, pues vale, envío el mensaje. No es objeto de este curso, ni mucho menos, pues ni explicar esto, ni nada, pero que sí que es una herramienta que podemos tener en cuenta por si nos atrancamos en alguno de los proyectos, pues preguntarle, ¿vale? Fijaos, ya está aquí generando el programa. Esto obviamente no es una programación por bloques, habría que enviarlo al IDE de Arduino y comprobar pues, bueno, su funcionamiento y hacer las correspondientes modificaciones. Nada, simplemente era para que veáis lo que tarda en hacernos un programilla este. Continuamos. Venga, por ir concluyendo, os voy a mandar un par de ejercicios y lo montáis, hacéis el vídeo, lo subís y listo. Fijaos, he puesto el controlador conectado a un solo motor y dos pulsadores conectados a los pines de entrada, a dos pines de entrada de Arduino. Cuando pulso el azul, el motor gira en sentido contrario de la aguja del reloj. Cuando pulso el rojo, ese motor gira en sentido de la aguja del reloj. ¿De acuerdo? Esto pudiera ser perfectamente, cuando no pulso ninguno no gira. Pudiera ser perfectamente la electrobomba de lavaparabrisas y limpia luneta trasera. La luneta trasera, ¿de acuerdo? Se gira en un sentido, la turbina impulsa el agua en una dirección, por ejemplo hacia la luna delantera, gira en sentido contrario, la turbina impulsa el agua en dirección hacia la luna trasera. Es el programilla que controla, que gestiona el motorcito, la dirección de giro en función de dos pulsadores. En el bloque inicializar, ya lo hemos visto, inicializamos la L298N, la plaquita, con sus pines de entrada, salida, enable, y también escribo ya a nivel bajo las dos entradas procedentes de los pulsadores pin 2 y pin 3. En el bucle, pues es fácil.
Tres condicionantes. Vamos a ver, aquí está. Si pulso pin 2, ¿de acuerdo? Pues muevo el motor de la placa 1, solo hay una. Motor B, voy a seleccionar el B, hacia atrás con velocidad máxima 255. Si pulso el pulsador para el pin 3, pues lo mismo, ¿de acuerdo? Solo que lo muevo hacia adelante, detrás en el primero y delante en el segundo, motor B. Y luego, si no hay ninguno de los dos pulsadores, no están pulsados, si no está pulsado, cuidado, fijaos que aquí he seleccionado el tick de invertir, ¿vale? Si no está pulsado el 2 y el 3, y son iguales a on, es decir, no están pulsados, estoy invirtiendo la lógica, pues lo que hago es mover el motor, pero fijaos, velocidad 0, por lo tanto lo que hace es parar el motor, estar quieto. Esto es el programilla para controlar la dirección de giro a máxima velocidad con dos pulsadores. Seguimos. Vale, pues el circuito que he montado es el que tenemos aquí en pantalla. Es muy sencillito. Está formado por los dos pulsadores, ¿vale? 1 y 2. Cuando pulsemos uno de ellos girará en sentido de las agujas de reloj. Cuando pulsemos el otro girará en sentido contrario. De eso ya se encargará la controladora. Al pulsador, bueno, en uno de sus pines va a parar una resistencia de 2K2 y conectada a negativo. Y el otro, pues igual, una resistencia de 2K2, ¿vale? Conectada a negativo. Muy bien. El otro pin va a parar a positivo, 5 voltios, el otro pin del pulsador, ¿vale? 5 voltios de Arduino. Y bueno, cada uno de los pines al lado de la resistencia de 2K2 va a parar a pin 3 en este caso y a pin 2. Cuando pulsemos, lo que va a ocurrir es que este positivo de aquí, estos 5 voltios, bueno, van a llegar al pulsador, van a atravesar y van a salir 5 voltios y en este caso pues alimenta, o sea, manda la señal al pin 2 para que la controladora ponga a girar el motor. Esa es una propuesta. Y otra más sencillita que traigo aquí, es por si, bueno, montar uno de los dos que queráis, es utilizando un conmutador de 3 posiciones o con posición intermedia. De tal manera que en reposo, pues los pines 3 y 2 le llegan negativo procedente a través de cada uno de ellos de una resistencia de 2K2, ¿vale? Esta GND es de Arduino, negativo de Arduino. Bueno, el caso es que cuando conmutemos a una de las posiciones le llegará los 5 voltios de Arduino al pin 3, en este caso, se pondrá a girar en un sentido y si lo cambiamos a la otra posición, pues le llegan al pin 2, gira en sentido contrario a la aguja de reloj. Si lo dejamos en la posición de reposo intermedia, no gira, no llega a positivo a ninguno de los pines. Uno de estos dos circuitos tenéis que montarlo. Y para el segundo ejercicio lo que quiero que hagamos es modificar la velocidad de giro del motor. Para ello, pues bueno, utilizamos 4 bloques, muy sencillito, utilizamos una variable y nada, que juguéis con la velocidad de giro del motor. Con 4 bloques jugamos con la velocidad en este caso. Necesitamos una variable, ¿vale? La variable velocidad, que para inicializar lo voy a poner a máxima velocidad, es decir, va a ir disminuyendo en velocidad, y el bucle, movemos el motor hacia adelante, pero ahora la velocidad no es un número constante, sino que es la variable velocidad. Después de mover hacia adelante, lo que hago es establecer la variable velocidad a velocidad menos 1, es decir, la próxima vez vuelvo a empezar el bucle y en vez de valer 255 valdrá 254. Va a ir, cada vez que pase e inicie el bucle, va a ir disminuyendo en 1 la velocidad. ¿De acuerdo? Muy sencillito.